Hola, brujitos y brujitas, me encontraron aquí prendiendo mi velita. Miren, con mi pentáculo me quedó preciosa, hermosa. Miren qué hermosa está la energía fluyendo. Wow, está súper fuerte esto. Me encanta. Bueno, voy a poner aquí mi velita. Mi velita va a ser para protegerme de las energías tensas, tanto para mí o para el coven, para protección de nosotros. Bien, pues bueno, vamos a empezar. Yo soy Jessie Cantú, para los que no me conocen. En Monterrey me dicen Tony, aquí en San Luis me dicen Merlina. Entonces, pues ustedes llámenme como ustedes quieran. Pueden decirme Jessie, como ustedes gusten, con confianza, ¿ok? Bueno, el tema que yo voy a abarcar el día de hoy es ¿qué es un egregor? ¿Por qué escogí este tema? Porque muchas personas me estuvieron diciendo que hablara sobre el tema, tanto en Facebook o en Instagram, porque hay mucha como confusión sobre qué es un egregor de tanta información que hay allá afuera y que se basan más en su sistema. ¿A qué me refiero a esto? O sea, que hablan del egregor dentro de su sistema mágico, no de otros sistemas, ¿ok? Entonces, pues yo se los voy a explicar desglosado y de una manera comprensible. Bueno, la primera frase que debemos de ver, bueno, no frase, más bien quien la utilizó es Eliphas Levi. Eliphas Levi fue el primer escritor mago, yo adoro este señor, es un señorazo, escribió sobre el egregor. Después vino Franz Bardon y, bueno, no, después vino los espíritas, el espiritismo también mencionó que es un egregor, y luego ya viene Franz Bardon y luego pues ya todos los autores que conocemos ya como más nuevos. Pero yo quiero hablar sobre la definición de Eliphas Levi porque es la primera, ¿no? Entonces, pues bueno, Eliphas Levi dice que un egregor es una forma de pensamiento o mente colectiva, entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Eso es lo que piensa Eliphas Levi. Yo se los voy a desglosar así como que con palabras más, pues más cortas, más bien oraciones más cortas para que entiendan qué es. Lo primero en el que lo desglosé es que es un pensamiento individual. Bueno, ¿por qué? Porque muchos espíritas y metafísicos empezaron a poner dentro de su conocimiento mágico de ellos que un egregor tiene que ver con un pensamiento, que de hecho Eliphas Levi también lo dice. Y sí, pero también tiene que ver con muchas otras cosas. Principalmente vamos a hablar por esto porque es el pensamiento individual. ¿Qué es esto? Bueno, si yo pienso muchas veces cosas negativas y mi pensamiento es como súper así pesimista, pues lo que dice la ley hermética de atracción es que vas a atraer personas igual de negativas que tú. Esto no nos vamos a ir a generalizar, o sea, no se traumen. Sí podemos llegar a tener pensamientos negativos, pero los intentamos equilibrar con los positivos. Las personas con depresión o pesimistas ya les es muy difícil pues generar pensamientos positivos. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que lo que pensamos atraemos. Entonces, si nuestra vibración también es densa, es negativa, pues vamos a traer gente negativa a nuestra vida. Esto tiene que ver con amistades, con relaciones, con nuestros, hasta familia, ¿no? Porque hay familia con la que nos llevamos padre y hay familia con la que decimos ni de chiste. Voy a tomar mucho este punto porque muchos psicólogos New Age tienen la nueva pues mentalidad de decir y ideología de decir que lo que te choca, te checa. O sea, si a mí me caes mal por algo, es para algo que está mal dentro de mí. Yo, Jessica Cantú, pienso que eso es mentira. No es así. ¿Por qué? Porque la ley de vibración nos dice que si mi vibración es una y la de la otra persona es otra, y si no se juntan, pues es que nomás no nos caemos bien y ya, pero por vibración, no porque a fuerza, porque la persona me cayó mal, hay algo mal dentro de mí, eso no es cierto. Eso lo traen mal más por el sistema pues entre budista y cosas así de amor universal, que claro que me encanta el amor universal, pero yo lo veo de manera diferente. Claro que puede haber personas con las que no encajemos, que aburrido encajar con todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, más que nada se trata que es un egregor en cuestión de vibración. Si yo vibro como bruja, pues obviamente voy a traer brujas. Y las brujas que voy a traer, pues son personas como yo, personas con amor universal, personas que quieran ayudar, personas así. También puede haber su tipo de bruja que a lo mejor piensen hacer daño a alguien allá afuera y pues va a traer ese tipo de brujas a su casa, ¿verdad?
Es lo mismo en las relaciones. Si dicen, ay, es que no sé por qué siempre me tocan hombres que me maltratan. Bueno, tanto puede ser como un patrón psicológico como un egregor que ya tienes en tu pensamiento de que esos son los únicos hombres que tú puedes obtener. Entonces, todo tiene que ver con nuestros pensamientos. Hay que saber controlarlos y equilibrarlos. La ley hermética de la metafísica dice que hay que cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. No puede haber como espacios blancos en la mente. Entonces, bueno, nosotros como paganos realmente pues no ejercemos en sí como la metafísica, pero sí ejercemos las leyes herméticas, al menos dentro de aquí del Coven Ramsay, de la tradición Ramsay. Entonces, pues sí utilizamos las leyes herméticas, pero no como la metafísica en sí, no como cristianos, sino como paganos. Y supongo que también la vemos como algo importante porque pues si no sabemos controlar nuestros pensamientos y las leyes, pues no podemos ser magos, ¿ok? O brujas. Bueno, entonces Eliphas Levi, que es un mago súper reconocido, habla sobre eso. Hay que entender que cuando tenemos pensamientos constantes, así sea positivo o negativo, se hace un egregor. Por ejemplo, el pensar, ay, a todo mundo le voy a caer mal, pues entonces, y que lo tengas desde la infancia hasta ahorita, pues se va a convertir en un egregor. Entonces, por más buena onda que seas, pues le vas a seguir cayendo mal a la gente por el egregor que traes ahí. Entonces hay que combatir nuestros propios egregor mentales para que puedas salir y que no te cause eso manifestado, ¿ok? ¿A qué vamos a esto? Bueno, realmente aquí nosotros en Wicca Ramsay, con la maestra Fabiola y con el maestro César, pensamos que somos dioses, dioses dormidos que estamos despertando. Entonces lo que pensemos lo vamos a manifestar allá afuera. Cualquier cosa negativa, tanto positiva. ¿Por qué? Porque tenemos la forma de crear, de manifestar. Entonces, precisamente aquí llevamos dos leyes, tanto la ley de pensamiento, la ley de atracción y la ley de vibración, ¿ok? Bueno, después me voy a poner al pensamiento colectivo, que es casi toda la información que está allá afuera. Un pensamiento colectivo es, por ejemplo, Jesucristo, que pues gracias a Jesucristo trajo un egregor de cristianos. Hitler, gracias a Hitler trajo un egregor de personas nazis. Entonces, más bien son pensamientos que grandes líderes o deidades o formas hicieron que mucha gente creyera en ellos, por lo tanto le dan fuerza. Este tipo de pensamiento colectivo está bien padre porque también se ve en los objetos. Por ejemplo, si yo tengo esta vela, yo vendo esta vela que es de Halo y 8 personas la compraron y pues esta vela está hecha para que las energías negativas las absorba, pues entonces la demás gente que ya lo utilizó y que le sirvió le va a tener fe a esta vela. Por lo tanto, esta vela va a empezar a obtener egregor. Entre más personas las compren y más vean que les funcionan, mi vela va a tener más egregor. Entonces, mucho más poder. Aunque una persona que no sea mágica, que no sea bruja, que no sea brujo, la obtiene, la aprende, le va a funcionar. ¿Por qué? Porque mi vela ya tiene un egregor. Entonces, los egregor también se añaden a los objetos, a las cosas cotidianas. Y lo vemos mucho, por ejemplo, con las vírgenes. Puede ser una virgen normal que no estaba ni aceptada por los papas, allá por los altos mandos. Y si alguien del pueblito decía, es que esta virgen te cura, y todos le empezaban a rezar, lo que hicieron fue que esa virgen tuviera egregor. Entonces, por lo tanto, funciona. Esto es algo muy padre, bueno, es un tema que me encanta porque hablamos sobre que todos somos dioses y hemos construido aparte otros dioses y otros objetos. Este ejemplo que les daba se da mucho y me da un poco de risa, pero sí vi a varias personas que, no sé, tenían una tortilla y la tortilla tenía forma de Jesús, ya la gente le iba a empezar a rezar a la tortilla y se curaban. Pero de tanta persona que creyó en la tortilla, pues empezaron a curar. Entonces, 1000 ejemplos así hay. Y no es realmente que sean personas falsas o así. Más bien que hicieron que otras personas creyeran en eso, por lo tanto, se crea, ¿ok? Entonces, eso sería más el pensamiento ligado a un objeto para crear un egregor. Tenemos
También que la polaridad pues son importantes. Si hay un egregor en un lugar sobre armonía, sobre paz, sobre misticismo, por ejemplo, aquí en Casa Coven, nosotros intentamos generar hermandad, fraternidad, amor universal, aceptarnos como brujas, aceptarnos como brujos, y también los maestros dejan mucho que fluyas, no te limitan, pero también te ponen ciertas restricciones dentro de las leyes que tenemos aquí. Pero gracias a esas leyes establecidas dentro del Coven podemos generar armonía y paz. Entonces, cualquier otro integrante que se acerque, pues va a tener armonía y paz. ¿Por qué? Porque ya tenemos un egregor de Drau Avalon, ya tenemos un egregor de Wicca Ramsay. Entonces ese egregor lo pasamos de generación en generación e intentamos que el mismo egregor proteja a nuestra gente. Alguien que no tenga que llegar aquí a nuestro coven no va a llegar. Alguien que no tenga que estar con nosotros no lo va a hacer. Porque por la simple ley de vibración. Aquí llegan las personas que tienen que llegar, aquí van a estar los hermanos que tienen que estar aquí. Entonces, pues es muy bonito que dentro de Casa Coven tengamos nuestro propio egregor. Hay otras instituciones que también tienen su propio egregor, por ejemplo, los cristianos, los masones. Los masones intentan tener un egregor de misticismo, de protección, de hecho muy parecido también a la Wicca, y no me sorprende, ya que nuestro creador de Wicca, pues también era masón. Entonces, desde tiempos inmemorables, los magos, las brujas, hemos tenido egregor, ¿ok? Entonces eso es dentro de la polaridad. También existe egregor en cuestiones, como les decía, de dioses. Si hay un dios nuevo que lo ponemos, así sea un dibujito que yo quise, la tapa, y esta tapa es Dios, y yo convenzo a miles y miles y miles de personas que esta tapa es Dios, pues entonces esta tapa a la mera hora se va a transformar en un dios y va a empezar a tener un egregor de miles de personas. Entre más personas crean en el egregor, pues más grande se hace y más fuerte es. Hay egregores que no duran los años, los millennials, pues sí, no duran los años, pero hay otros que sí, que duran tras generación, y aún así, quienes hayan inventado, por ejemplo, yo que inventé la tapa, me muero, pues la tapa puede seguir subsistiendo. Entonces los egregores son muy importantes para los dioses, para los objetos o para cualquier sistema mágico, sistema de pensamiento, porque existe en la magia astral, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso de cierta palabra. Las palabras también tienen egregor. Si se fijan, nosotros las brujas jugamos mucho con las runas de la bruja. ¿Qué es eso? Al hacer hechizos y pociones que rimen, pues también estamos generando un egregor, porque si nuestro grimorio lo pasamos, nuestro Book of Shadows, el libro de la sombra, lo pasamos a nuestros hijos de generación en generación, nuestro grimorio va a tener un egregor. Entonces ya cuando estemos para la quinta generación, a nuestros nieto del nieto del nieto, va a tener mucho más poder y mucho más eficacia que nosotros. Entonces también como brujas tenemos que considerar nuestra herencia mágica a nuestra sangre, como también a los del coven, porque las personas de nuestro coven pues también es nuestra familia mágica, ¿no? Entonces, pues bueno, los maestros, los sacerdotes, las sacerdotisas lo que intentan es generar ese egregor. Entonces, entre más personas estemos en la vibración de los sacerdotes, más egregor se hace, más energía se crea, y muchas formas de pensamiento actúan haciendo cosas maravillosas. El egregor tanto puede ser negativo como puede ser positivo. ¿Cuál puede ser un egregor negativo? Y voy a tomar el ejemplo muy padre mexicano de La Llorona. La Llorona empezó siendo una leyenda, pero nos la contaron de generación en generación en generación, que a la mera hora La Llorona existe. Entonces mucha gente mira, ¿cómo que La Llorona existe? ¡Qué miedo! Pues sí, lamento si voy a hacer que no puedan dormir el día de hoy, pero La Llorona existe, y existe gracias al egregor mexicano que le hemos dado, que ha pasado hasta hacer películas, hasta hacer leyendas, hasta estar en lugares donde ni siquiera hay un río. Entonces esa entidad, pues sí podría decirse negativa, existe. Entonces tanto podemos crear cosas negativas como cosas positivas, ¿ok?
Al menos, pues el ejemplo que yo les puedo dar en cuestión de sus pensamientos es que si tienen un egregor negativo, pues lo cambien a positivo hasta que se quite y desaparezca. En cuestiones ya de egregores, tanto como la Llorona como deidades, pues no, es muy difícil destruirlos porque pues ya generación tras generación y demasiadas personas colectivamente creen en eso. Entonces, pues, no se puede hacer nada al respecto, más que disfrutarlo. Y otro egregor también puede ser en las oraciones, como les hablaba de los grimorios de nuestras brujas de generación en generación o de nuestro coven. También hay egregor dentro de las oraciones, por ejemplo. Y yo sé que aquí me van a matar un poquito, pero pues estamos hablando de egregores. El Padre Nuestro y todos esos rezos han estado de generación en generación, de los bisabuelitos, de los bla, 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 que aunque una persona no crea, lo reza y tiene un egregor. El egregor de protección. Por lo tanto, el rezo funciona. Entonces, realmente no importa de qué religión vengas, sino el egregor que tiene el campo mágico. Nosotros en Casa Coven, al tener nuestras oraciones y el pasarlo de generación en generación, se va a hacer un egregor. Por ejemplo, en Casa Coven tenemos a Hécate y pues ya va a tener un egregor. Entre más personas estemos ahí con Hécate, pues wow, ¿no? Entonces, cositas así. También en velas, también como les decía, puede haber egregor en velas, puede haber egregor en deidades. Entonces en Casa Coven, dependiendo sus sacerdotisas, sus sacerdotes, a quienes estén consagrados con la deidad, pues ustedes se van a poder consagrar a esta deidad y a esa deidad le vamos a dar mucha más fuerza. Lo mismo pasa en la India. Por ejemplo, Ganesha, todos ellos también hay un egregor fuerte. Y entre más las personas creen en esas deidades, más fuertes se hacen esas deidades. Lo mismo pasa con los maestros ascendidos que del cristianismo, que pues igual fueron personas como yo, que se empiezan a hacer también deidades, y lo mismo. Lo mismo pasa en el catolicismo con los santos. Lo mismo pasa, etcétera, etcétera, con todos los panteones. Entre menos se acuerde la humanidad de una deidad, pues desaparece, ¿ok? Entonces es menester siempre tener pues los egregores bien sostenidos, ¿ok? Bueno, otra cosa que les quería comentar sobre esto es que ya sabiendo esto, es importante qué egregor queremos hacer en nuestra vida. En clase de avanzados de brujas y de magos podemos crear egregores que nos cuiden y nos protejan de brujos negativos o de personas envidiosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo se los comparto. Yo tengo un egregor de Gustav. Gustav es un cocodrilo de África que a la gente de allá le temía demasiado porque casi se acabó a un chorro de la población que estaba ahí cerquita a él. Y pues tanta gente le tenía miedo que pues Gustav tiene un egregor fuerte. Y el momento que a mí me tocó decidir pues qué egregor quería tener, decidí tener ese cocodrilo para que cualquier persona negativa me hiciera algo daño, mandara a Gustav para que pues Gustav se comiera a mis enemigos o les hiciera el daño que requeriría hacerles. En este caso a mí me gustó Gustav porque a mí me encantan los cocodrilos. Me encantó el egregor negativo que tenía la humanidad para volverlo positivo hacia mí. ¿Por qué? Porque pues necesitaba un protector. Hay personas que tienen egregor de tótems, de bla, 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 bla. Yo sinceramente quise que fuera Gustav. Entonces se los recomiendo ya cuando vayan adentrándose en la magia, estén en Casa Coven, ya lleguen como en tercer grado, segundo. Si es que los maestros se los enseñan, pues podrían generar su propio egregor para protección. Obviamente Gustav no está para hacerle daño a todo el mundo porque no somos así. La Wicca respetamos, no dañes a nadie y haz lo que desees. Pero no somos cristianos ni católicos para que si alguien nos da un golpe, decir, no, pues no te lo regreso, ¿no? Entonces no somos dejados, o sea, y creo que tiene que ver con el amor universal también, porque pues si yo me tengo amor propio, ¿cómo voy a dejar que otra persona me lastime, no? Entonces más bien este tipo de egregor ya son para enemigos declarados o para enemigos que te hacen pues brujería o cosas negativas. En mi caso pues yo tengo a Gustav y otros cuantos, pero pues es el que se los voy a presentar, ¿no?
Bueno, en más espero que les haya gustado este tema de egregor, que sí es un poco complicado, pero lo vamos comprendiendo más entremos a la magia. Antes de que se me olvide, también me comentaban mucho sobre el egregor dentro del tarot. El tarot, al menos el que yo manejo, es el Rider, y los únicos como que considero, pues de personas que saben, es tanto el Rider como el Marsella. ¿Por qué? Porque el Rider es el tarot británico y el Marsella pues es el francés. Entonces son los únicos que respeto. Ya realmente de esos se basan todos los demás. A mí no me gustan los demás tarots que tienen otros dibujitos, aunque vengan del Rider o del Marsella. ¿Por qué? Precisamente por el egregor. Los dibujitos que ustedes dicen que está dentro de las cartas no están ahí porque sí o porque a un diseñador gráfico se le ocurrió. Están ahí con estudios previos de magos para leer el futuro. Entonces el tarot es el libro de la vida. Entonces no podemos decir, ay, soy una diseñadora gráfica, pues tengo la carta de la emperatriz y a mí se me ocurre ponerle esta corona y ponerle esto porque a mí se me antojó. Pues no, señores. Eso es nada, eso ya tiene un egregor. Y entre más respetemos ese egregor, mejor nos van a salir nuestras tiradas. Esto no quiere decir que sea súper ortodoxa y que no coleccionen otras cartas, sino que los aprendices, los que están empezando a leer el tarot, tienen que empezar con los básicos para entender lo que la carta le quiere dar a transmitir al subconsciente, y luego ya utilizas otras cartas, pero realmente utilizas las otras ya teniendo el conocimiento de la carta previa. Entonces es mentira si una persona te dice yo me enseñé con estas, pues sí, o sea, si realmente todo es subjetivo, pero yo sí soy muy de dónde viene el sistema. Entonces no estoy diciendo que no puedan utilizar, por ejemplo, las cartas de Game of Thrones o de Alicia, están súper bonitas y súper coleccionables, pero primero aprendan por qué pusieron esos símbolos ahí, qué significa astrológicamente, qué significa numerológicamente, qué simbolismo hay, y luego ya pásense a los otros. Sí, también hay egregor en cada carta y cada carta se convierte en un catalizador. Podemos utilizar las cartas del tarot para hacer magia, dependiendo de lo que signifique la carta. Por ejemplo, si queremos atraer el amor, pues podemos utilizar la carta de The Lovers y ponerla junto con, para que sea un catalizador, junto con una vela de amor que hayamos hecho para atraer el amor. Obviamente respetando la regla de no dañes a nadie y haz lo que desees. ¿Ok? En más, espero que les haya gustado. Sé que ahorita estoy súper rápida y así, pero he estado un poquito malita de la salud, pero pues aquí estamos. Espero que les haya gustado, les mando muchos besos. Si tienen dudas o cositas así, pónganlas aquí abajito, no pasa nada. Yo en cuanto tenga un tiempo se los mando. Y muchas gracias por escucharme, les mando un beso a todos los hermanos y hermanas y a quienes me estén viendo de cualquier lado. Espero que les haya servido esta información, tanto para sus trabajos mágicos como conocimiento previo. Adiós.